Doctor Ismael Quintana, un gusto saludarle de nuevo. ¿Cómo salir de este entrampamiento en estas condiciones? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un abrazo para usted, un abrazo para André y un saludo para los amigos de Radio Democracia. Yo prácticamente he planteado cuatro alternativas, cuatro escenarios que podrían, de los que podría echar mano el presidente de la República. Por supuesto que con el pasar de los días de esos escenarios prácticamente al presidente le empujan a dos, pero digamos, los menos complicados, los más recomendables habrían sido en todo caso que, más allá del desacuerdo con la decisión del CAL, el gobierno acoja las observaciones y entonces intente presentar como urgente económico solamente la ley relativa a los aspectos tributarios y paralelamente se presente por el procedimiento ordinario, es decir, no calificado como urgente económico, el aspecto laboral, para que esto permita que la Asamblea Nacional pueda tramitar simultáneamente los dos proyectos de ley. El otro escenario que se planteaba era el de acoger igual las observaciones del CAL, digamos, acomodar el proyecto, dividirlo al menos en estos dos grandes componentes que tenía en lo laboral y en lo tributario y presentarlo, digamos, sucesivamente. Es decir, presentar primero como urgente económico lo tributario y después de los famosos 30 días, presentar el proyecto laboral, también calificado como urgente económico. Digamos, ahí se ha planteado la alternativa de que como hay estado de excepción carcelario y la Constitución bajo esa situación permite presentar simultáneamente más de un proyecto de urgencia económica, digamos, yo no me voy con esa postura porque no encontraría ahí sí realmente ninguna relación, ninguna conexión entre la crisis carcelaria que fundamenta el estado de excepción y la exposición de motivos que consta en el proyecto de ley de creación de oportunidades. Así que, en todo caso, si el presidente decidiera esto, debería hacerlo. Yo recomendaría que se lo haga uno por uno. El tercer escenario que me parece era el más adecuado tras la decisión del CAL, pero que en razón de que el tiempo está corriendo, no va a ser ya posible, básicamente porque nuestro código tributario exige que todo lo que tenga que ver con la creación o el aumento, la modificación de los tributos, si es que se quiere aplicar para el ejercicio fiscal 2022, tiene que estar publicado como ley hasta el 31 de diciembre de 2021. Y claro, si usted se pone a contar los tiempos, los plazos que conlleva llevar adelante un proceso de consulta popular, digamos que para esos fines ya no nos va alcanzando, ¿no? 20 días hábiles en la Corte Constitucional, luego los 15 días para la convocatoria, después de aquello el tiempo que debe correr para efectos de que se lleve precisamente a cabo el acto electoral, digamos que ya estamos prácticamente octubre, el tiempo no nos va dando y digamos que era una apuesta política enorme para el gobierno también, porque nadie te asegura ganar una consulta popular. Entonces, pero la herramienta está ahí, es decir, tampoco está descartada. Y un cuarto escenario que me parece que es realmente al que se le está empujando al presidente de la República y del que nadie quiere hablar, porque claro, es un escenario de destrucción institucional, llamémoslo así, pero que constitucionalmente también está establecido, que es el de la famosa muerte cruzada, ¿no es cierto? Entender que esta negativa a trámite del proyecto de ley por parte del CAL, es decir, de la Asamblea Nacional, se constituya en obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo. Se entiende que, y lo ha dicho el gobierno, este proyecto de ley es una herramienta fundamental para hacer cumplir ese Plan Nacional de Desarrollo, de tal manera que si hay esta obstaculización de discutir, de debatir al menos el proyecto de ley en la Asamblea, bueno, eso es causal constitucional para disolver la legislatura. Mucho más cuando en estos días pasados nada más cuatro bancadas de la legislatura ya le han dicho al presidente de la República, en buen romance, que no vuelva con la ley si es que va a insistir en esos temas tributarios y laborales, porque sería inoficioso, no son palabras mías, son palabras que se extraen de un comunicado que firman Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, el correísmo y Pachacute. Si me Entonces, permite, para que continúe, doctor Ismael Quintana, incluso en ese escenario que usted cita, ya la izquierda democrática está hablando, bueno, vamos a la muerte cruzada, dice, y va a ganar Javier Herbas. Es decir, en lugar de pensar en el país, están pensando ya en candidaturas.
Sí, 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 sin duda alguna, para los políticos resulta interesante, porque claro, digamos, en un eventual escenario de esta llamada muerte cruzada, usted tiene dos partes de la película que son una muy interesante, muy atractiva, y otra que genera cierta zozobra. La más atractiva es, por supuesto, que en el caso de una disolución parlamentaria, es decir, de una famosa muerte cruzada, impulsada por el presidente de la República, basta la sola suscripción del decreto ejecutivo, es decir, disuelvo la Asamblea por obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo, incluso en ese caso el 148 de la Constitución no le exige a usted dictamen previo de la Corte Constitucional, sí, bastaría la sola suscripción del decreto, digamos, ¿a qué presidente de la República no le parece interesante esta alternativa? Y mucho más cuando luego de esa decisión el Congreso se cierra o la Asamblea se cierra y el presidente se queda gobernando con decretos ley en materia económica, por supuesto, no toda la vida, sino hasta la posesión del nuevo presidente y de la instalación de la nueva asamblea en elecciones anticipadas para completar el periodo. Y dice nuestra Constitución, con control preventivo de constitucionalidad de la Corte, más allá de que si usted va a la ley de garantías, en realidad ese supuesto control preventivo y obligatorio es un control represivo que requiere la presentación de una demanda de inconstitucionalidad. Cosas de nuestras asambleas que hacen las leyes mal. Pero bueno, esa es discusión de otro momento. Entonces, claro, este es un escenario, insisto, al que la legislatura está empujando cada vez más porque al presidente le están diciendo no vuelva con su ley. Es más, hay un reto en ese comunicado diciéndole, vea, si quiere, vaya nomás a su consulta popular. Y yo ayer veía también, digamos, con un poco de sorpresa, la declaración de este señor de Izquierda Democrática que decía, no, bueno, y también si quiere, vamos a la muerte cruzada y ya veremos que el siguiente presidente de la República es Javier Herbas. Bueno, se trata de un partido político que en la asamblea anterior tuvo un legislador, ¿no? Y que por azares de la vida y de la política y las elecciones ahora ha llegado a tener una bancada interesante. Yo no sé realmente si es que a bancadas como Pachacutic y como la Izquierda Democrática, que creo yo de esta no van a tener otra en la Asamblea, es decir, de tener el número de legisladores que hoy tiene, les interese realmente, por ejemplo, hacer lo contrario, es decir, destituir al presidente de la República o que en el evento que el presidente disuelva la Asamblea, digamos, ellos estén tan seguros que también sus bloques políticos o sus partidos políticos van a volver a tener la misma cantidad de legisladores que hoy tienen. Entonces, doctor Ismael el Quintana, escenario es complicado. La posibilidad, doctor Quintana, de que se publique en el registro oficial, que también se ha mencionado como una alternativa, publicar en el registro oficial luego de los 30 días que da un proyecto urgente en materia económica porque no trató la Asamblea Nacional. A mí me parece que ahí se está estirando como chicle el artículo 140 de la Constitución. Me parece que es además una interpretación no solo antojadiza, sino asistemática respecto del artículo 136. Cierto es que el 140 le dice que la Asamblea debe debatir, aprobar o negar el proyecto de ley en los 30 días. Y, digamos, uno tendría que ser muy ciego para no poder leer y entender lo que literalmente dice el 140 de la Constitución. Pero también tiene un artículo 136 y ese artículo establece que debe el proyecto de ley, todos los proyectos que van por la vía ordinaria y los proyectos que van por la vía de la urgencia económica, todos deben cumplir unos requisitos. Es decir, más allá, insisto, de que cuestionemos la decisión del CAL. Yo no estoy de acuerdo con la decisión del CAL, creo que es una decisión que no se compadece con los precedentes de la Corte Constitucional tan amplios en el tema de unidad de la materia, pero finalmente la decisión está dictada. Entonces me parecería que esa es una interpretación muy peligrosa y me parece que eso sería entregarle a la Asamblea Nacional en bandeja de plata el pretexto único para decir el presidente se ha arrogado funciones, el presidente ha provocado una grave crisis política y conmoción interna y ahora sí, no es el presidente el que disuelve la asamblea, sino la asamblea la que va a destituir al presidente. Entonces, creo yo que si ya vas a ir por esa, bueno, más bien haz las cosas en orden, suscribe el decreto de disolución parlamentaria, manda a la casa a los amigos de la asamblea y a la media hora después de que haces eso, publicas la ley como decreto ley, porque la Constitución te lo permite según el artículo 148. Pero lo otro me parece que es entrar en una discusión muy compleja, que jurídicamente no tiene mayor fundamento. Perdón, yo he visto a algunos colegas
muy queridos, confundir lo que es la calificación de la urgencia del proyecto de ley con la calificación de los requisitos, ¿no? Y decir que no, que en el caso de la urgencia económica, la calificación solo la hace el presidente de la República y no el órgano legislativo, digamos, ese tipo de argumentos no le hacen bien, no solamente a la institucionalidad, sino que crearían un precedente peligroso y nefasto. ¿Qué tal si el día de mañana el presidente no es Guillermo Lasso, sino Andrés Arauz o alguien muy parecido a Rafael Correa? ¿Qué tal si a ese individuo el día de mañana se le ocurre hacer lo mismo o solo plantea esa idea? Me imagino que muchos brincaríamos argumentando que se está procediendo de una manera que la Constitución no establece. Entonces, no aconsejaría hacer eso. Está bien que lo planteen como una idea de discusión probablemente, porque en derecho las cosas se pueden discutir, pero sin lugar a dudas que eso daría pábula a una crisis institucional que al menos yo no aconsejaría, ¿no? Por lo que nos han ilustrado el doctor Ismael Quintana y el doctor Andrés Benavides, realmente resulta complejo en medio de estos escenarios. Doctor Quintana, ¿por dónde debiera salirse? Porque caso contrario, seguiremos entrampados en esta situación. A ver, sí hay que decir algunas cositas respecto a este tema del CAL también, porque, a ver, se habla mucho del artículo 56. La reforma al artículo 56, a mi modo de ver, la hecha por la Asamblea Nacional anterior, que no se diferencia mucho de la Asamblea actual, de esta Asamblea de los desayunos de $15, hace una muy mala reforma al artículo 56 en 2020. No solo porque, como dice André, le marca la cancha al presidente limitando una facultad que ahí sí constitucionalmente es exclusiva del presidente. La calificación de urgencia económica no le corresponde ni al CAL ni a la Asamblea Nacional. La calificación del mérito de urgencia económica le corresponde exclusivamente al jefe de Estado. Él decide qué es urgente económico y qué no es urgente económico. Eso dice al menos el artículo 140 de la Constitución, hasta donde yo sabía. Entonces, esto de que le digan que la ley debe ser relativa a buscar el equilibrio de las finanzas públicas, que debe provenir de la política económica, cuando se sabe además que según nuestra Constitución, la política económica tiene muchas finalidades constitucionales que van más allá del mero afán tributario o económico, y que por lo tanto por eso en el pasado y se le entrega al presidente de la República, al menos desde 1983, esta posibilidad de que él califique exclusivamente los proyectos como urgentes económicos. Es decir, ahí también me parece que entonces entrar en esta confusión absurda entre la calificación de los requisitos y la calificación de la urgencia económica. La calificación de los requisitos le corresponde a la legislatura. La calificación de la urgencia económica es potestativa del presidente de la República. Primera cosa. Segunda cosa, esta pésima reforma que se hace al 56 le entrega al CAL, al Consejo de Administración de la Legislatura, una potestad jurisdiccional que no tiene ni siquiera la Corte Constitucional. Perdón, pero ¿en qué país se ha visto que un órgano administrativo devuelva un proyecto de ley señalando que a juicio de esta gente la ley es inconstitucional? Este tercer inciso que se mete ahí es, a mi modo de ver, de dudosa inconstitucionalidad, de dudosa constitucionalidad. ¿Por qué razón? Porque si usted revisa la resolución del CAL de la semana pasada, sí, claro, le dicen que no cumple con la unidad de la materia, etcétera, etcétera, pero adicionalmente acogen todo el informe no vinculante de la unidad de técnica legislativa, donde se advierte cierta regresión supuestamente en materia de derechos laborales. Es decir, se le entrega inconstitucionalmente una facultad de control preventivo de constitucionalidad de proyectos de ley, que en el Ecuador no existe, salvo el caso que el presidente objete por inconstitucional un proyecto de ley aprobado en segundo debate, y eso lo resuelve, en todo caso, la Corte Constitucional. Entonces sí hay que cuestionar también la forma o el ejercicio de estas competencias que se autoentrega el legislador por la vía de su ley y que son competencias rayanas con la inconstitucionalidad. Tercero, el CAL, además, según el artículo 14, número 2 de su propia ley, muy mala ley, hay que decirlo también de frente, es una ley desastrosa. Esta ley dice que la resolución del CAL debe ser motivada, y entenderé que cuando uno dice que va a motivar, vas a aplicar, pues vas a observar los precedentes vinculantes de la Corte Constitucional. Podemos o no estar de acuerdo con lo que ha decidido la Corte Constitucional cervecera o la Corte Constitucional actual,
que ha ratificado los precedentes amplios respecto al tratamiento de lo que se debe entender y cuando un proyecto de ley de urgencia económica afecta a la unidad de la materia. Y usted, don Miguel, traía a colación un muy buen ejemplo, el tema de la famosa ley para la defensa de los derechos laborales, ¿no? Esta ley trole que se aprobó en el año 2015, una ley que reformó temas societarios, civiles, laborales y tributarios, entre otros aspectos. Esa ley fue impugnada ante la Corte Constitucional y fue resuelta por esta Corte con una ponencia de la jueza Teresa Núquez. Y la doctora Núquez, acogiendo todos los precedentes de la Corte anterior, termina indicando cosas importantes. Primero, que un mismo proyecto de ley de urgencia económica sí puede modificar varios cuerpos normativos. Segundo, que se pueden topar varios temas laborales, civiles, tributarios en un mismo cuerpo normativo de urgencia económica. Y tercero, siempre que se encuentre esta famosa conexión razonable. Entonces, yo esperaría que aquí no seamos selectivos con la jurisprudencia. Lo que me gusta, el matrimonio igualitario, el aborto por violación, entre otros fallos, esos fallos sí los aplico. Pero los que no me gustan porque me parece que son insuficientes, porque me parece que están desactualizados, esos los dejo de lado porque el 56 ya le marca la cancha al presidente, además de un modo bastante inconstitucional. Claro, y sí, se dirá que la ley se presume constitucional mientras no sea declarada lo contrario por parte de la Corte. Doctor Quintana, eso no nos priva de cuestionar esta actitud del CAL. Entonces, si a eso usted le agrega que el CAL le devuelve sin haber observado los precedentes de la Corte, insisto, con los que podemos estar o no de acuerdo, y a eso usted le agrega que 4 de las 5 bancadas le dicen que ya no regrese con el proyecto de ley, sino que le vaya nomás a la consulta popular. Bueno, estás empujando al presidente de la República a tomar otra clase de decisiones que probablemente no estaban en su horizonte ni jurídico ni político. Ahora, yo advierto, en esto sí voy a coincidir con André Benavides, creo que interpretar del modo en que muchos colegas están interpretando, y yo escuché a la ministra Vela, es peligroso, no es recomendable. Si vas a tener, perdóneme, el valor de hacer eso, mejor haz las cosas bien. Nadie va a cuestionar. Se refiere a la publicación en el registro oficial. Sí, yo con eso no estoy de acuerdo. Creo que lo más saludable en ese caso sería disolver la Asamblea Nacional, porque lo puede hacer, porque creo que hay causal ya cumplida, y que en esas condiciones el presidente publique la ley, ahí sí como decreto ley, como le permite el artículo 148 de la Constitución. Es decir, no hay muchas vueltas que darle. Insistir en unas leyes que no tienen ya no solo los votos en el CAL para su calificación a trámite, sino además en unas leyes que no tienen el apoyo de las bancadas legislativas. Bueno, eso sí sería perder tiempo valioso que el presidente no lo tiene. Doctor Quintana, solo para registro histórico y que el país recuerde, porque sufrimos de amnesia, con esa ponencia que hizo la jueza constitucional Teresa Núquez respecto de la Ley de Justicia Laboral, ¿qué pasó en el Pleno de la Corte? El Pleno desestimó la demanda de inconstitucionalidad y confirmó que es posible hacer lo que hizo Correa, lo que pretendió hacer Moreno y lo que hoy pretende hacer el gobierno nacional. Entonces, sí me molesta, perdón, se lo digo con toda franqueza, que el correísmo y otras bancadas políticas hoy se las den de grandes defensores del artículo 136 de la Constitución, cuando hace pocos años el artículo 136 valía un soberano rábano. Y claro, como tenían a la Corte Constitucional cervecera que les decía y les avalaba todo, bueno, ahí están los precedentes. Resulta que ahora esos precedentes no hay que observarlos, no hay que revisarlos, no hay que aplicarlos, porque, bueno, es que el artículo 56 ya define lo que es la urgencia económica y la unidad de materia cuando eso es una arbitrariedad, es una norma abiertamente inconstitucional. Ojalá en algún momento esto pase al análisis de la Corte, pero sí, efectivamente, don Miguel, la Corte por unanimidad desestimó la acusación por inconstitucionalidad formal respecto de la Ley de Justicia Laboral, a la cual se le acusaba de haber violado la unidad de la materia, con el mismo señalamiento que se está haciendo ahora de la Ley de Creación de Oportunidades. Entonces, sí hay que decir también las cosas como son. La decisión del CAL no fue una decisión jurídica, fue una decisión política. No le gusta la ley, entonces se la devuelvo, y se la devuelvo con el peor de los pretextos, que es el del incumplimiento de la unidad de la materia. En todo caso, habría sido interesante que este tema pase el filtro del CAL, que se debata en la Asamblea Nacional y que se hagan ahí
las modificaciones que la legislatura, en el ejercicio de su potestad deliberativa, pues estime pertinentes. Pero esto de andar devolviendo los proyectos de ley porque el presidente que está de turno me cae mal, bueno, esto genera el precedente del bloqueo y esto empuja al presidente de la República, por ejemplo, a proponer estas otras tesis, la famosa tesis de los 30 días y del Ministerio de la Ley. Bueno, pero es que no le estás dejando tampoco mucha opción al jefe de Estado, ¿no? Si le dices que no te lo califico, si le dices que volver a presentar la ley es inoficioso, si le retas a la consulta popular, si ahora le retas incluso a la disolución parlamentaria, bueno, estás empujando al presidente de la República a un vacío del cual digamos, el único afectado va a ser el ciudadano, sin duda alguna, porque nadie quiere una crisis institucional. Pero si el presidente tiene iniciativas normativas y estas son bloqueadas, sea en el CAL, sea en las comisiones o sea en el Pleno, bueno, entonces como que las posibilidades del presidente de gobernar son muy pocas, ¿no? Entonces, en ese sentido yo diría, bueno, ya, tengamos el valor de una buena vez de aplicar la norma como es, disolvamos esa vaina, porque además la Asamblea Nacional nos ha dado miles de pretextos para irse nomás a la casa y hagamos las cosas como corresponde, nada más. Doctor Quintana, dentro de los escenarios que usted pone, la Asamblea debió debatir primero, debatir, y si es del caso aprobarlo, reformarlo o negarlo, ese era el escenario, pero sin debate devolver. Efectivamente, usted lo ha dicho, es decir, la Asamblea tampoco es que está obligada pues a aprobar tal cual un proyecto de ley y tampoco aprobarlo. La Asamblea podía negar todo o parte del proyecto de ley, por ejemplo, aprobar lo tributario y rechazar lo laboral, hacer modificaciones al articulado originalmente propuesto por el presidente de la República, agregarle articulado, sustituir parte del contenido, retirar articulado, es decir, había una amplia gama de posibilidades para que esa ley, que fue tan cuestionada al momento de su presentación, bueno, sea mejorada si es que debía ser mejorada. Pero no esto, pues, no este mal pretexto de decirle, no cumple con la unidad de la materia, cuando antes te he pasado un sinnúmero de leyes y la unidad de la materia no ha importado. Y devolvérselo indicando además que el proyecto de ley es regresivo en materia de derechos laborales, insisto, ejerciendo una facultad jurisdiccional que ni siquiera la Corte la tiene y que en todo caso no podría o no debería ser ejercida por un órgano que, perdóneme, según nuestra antigua ley de la función legislativa del año 92, un órgano como el CAL, que originalmente era la comisión de mesa, perdón que sea tan burdo, estaba para comprar papel higiénico, papel bond o para, en el mejor de los escenarios, manejar el presupuesto de la Asamblea Nacional y la contratación del personal. Pero habráse visto que una ley le entregue a un órgano legislativo o un órgano administrativo potestades que rebasan el ámbito administrativo y que van a poder incidir, como en este caso, en las facultades legislativas, que ahí sí le deberían corresponder al Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, eso sí hay que tenerlo también bien en cuenta. La calificación de los proyectos de ley y la atribución al CAL para calificar los proyectos de ley no está establecida en la Constitución. Eso no lo dice el 136, eso no lo dice el 122, ¿ya? Eso es una cosa que se pone vía ley, una atribución que se le entrega, a mi modo de ver, inconstitucionalmente por la vía de la ley. Pero ahora, una cosa es cuestionar esa facultad inconstitucional del CAL y otra cosa es proponer esta idea, yo le diría, peligrosa y equivocada respecto a los famosos 30 días. Benavides, el antecedente que nos mencionaba, ¿cuánto sirve el doctor Ismael Quintana cuando decía que la jueza constitucional Teresa Núquez hizo su ponencia en la Ley de Justicia Laboral y se rechazó la demanda de inconstitucionalidad? Resulta que ahora sí serviría en este sentido. A ver, en cierta forma yo estoy de acuerdo con el fallo de la doctora Teresa Núquez, más allá de que haya hecho referencia a esas sentencias de lo que ha indicado la anterior Corte Constitucional. Y yo creo que esa sentencia, ese antecedente, ese precedente jurisprudencial es aplicable hasta el 14 de mayo de este año. Capaz ahí podemos estar en desacuerdo con Ismael Quintana, podemos estar de desacuerdo, pero justamente para evitar... A ver, si me permite, brevemente, ¿por qué está en desacuerdo, doctor Quintana? Porque los precedentes de la Corte no tienen fecha de expiración, pues, mi querido don Miguel. Se está aquí argumentando que el artículo 56 reformado en noviembre de 2020, como ya pone unas condiciones
a la calificación de urgencia económica de los proyectos de ley presentados por el presidente de la República. Como la ley reformada, mal reformada, inconstitucionalmente hecha, ¿ya? Le dice al presidente que tiene que ser de la política económica, que tiene que servir para el equilibrio de las finanzas públicas. Entonces el precedente, no solo ese de Teresa Núquez, sino otros fallos más de esta Corte y de la Corte anterior, entonces no sirven. Entonces, perdón, eso es sugerir que no se aplique el 429 de la Constitución, que no se aplique el 436 número 1 de la Constitución, que el 187 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no vale nada, porque entonces yo decido cuándo aplico, cómo aplico y qué precedente jurisprudencial de la Corte aplico, el que me gusta, el que me sirve. Perdón, eso hacía el correísmo. Eso no se hace en un Estado de Derecho. En el Estado de Derecho se aplica la ley cuando te gusta y cuando no te gusta. La puedes criticar. Por ejemplo, yo estoy criticando el artículo 56, pero no desconozco su vigencia. No estoy diciendo que no se debe aplicar. Lo propio pasa con los precedentes. Yo puedo criticar un precedente, me puede parecer mal, pero desconocerlo e invitar a que no se aplique el precedente porque ha habido una reforma y entonces esa reforma deja sin piso el fallo, perdón. Eso es desconocer lo vinculante y de obligatorio cumplimiento que son todos los fallos que emite la Corte Constitucional. La norma constitucional habla de la Asamblea, no ni del CAL ni de la Comisión de Régimen Económico en el escenario que fuera a esa comisión. Totalmente. Habla de la presentación ante el presidente de la Asamblea Nacional. Eso dice el artículo 136. Ni el 136 ni el 122 que mandan a que hay un órgano de administración legislativa establecen que este órgano primero tiene facultades para calificar los proyectos de ley, porque entramos en esta discusión que estamos teniendo precisamente de cuál es el ámbito eminentemente administrativo y cuándo esas competencias administrativas mal aplicadas o mal interpretadas o mal otorgadas, como ocurre con la ley de la función legislativa 2009, digamos, impedirían o interferirían en el ámbito puramente legislativo que ya le corresponde al pleno de la legislatura y a las comisiones especializadas permanentes. Primero eso. Segundo, la fase de calificación de un proyecto de ley, eso también hay que decirlo, eso no está establecido en la Constitución. Eso inventó el legislador correísta en el año 2009. Tercero, la reforma al 56 de noviembre de 2020 no se refiere a la unidad de la materia, se refiere a lo que se entiende por urgente económico. El primer inciso dice que el proyecto de urgencia económica deberá referirse a la política económica, deberá servir para la sostenibilidad y el equilibrio de las finanzas públicas, entre otras cosas. Pero claro, con ese mismo argumento, el CAL debió haber calificado el proyecto de ley, porque si uno revisa el 284 de la Constitución, se indica que la política económica, competencia exclusiva del presidente de la República, según el 261 de nuestra Constitución, y por eso es que el 140 dice que es el presidente el que califica el proyecto de ley como urgente económico. Ojo, el proyecto de ley como urgente económico, no el tema de los requisitos. Pero claro, entre otras cosas, esa política económica busca el pleno empleo, la sostenibilidad de las finanzas públicas y, entre otras cosas, la sostenibilidad económica de la nación. Por lo tanto, con ese mismo argumento debieron haber calificado el proyecto económico urgente, pues si se refiere a lo laboral, pleno empleo, buscar oportunidades laborales para quienes no tienen trabajo, las finanzas públicas, lo tributario y entre otros aspectos. Entonces, vea, si se aplicaba con corrección el 56 incluso, esa ley, además de los presentes de la Corte, debía pasar el tamiz y en todo caso ser corregida. Dejémonos de torpezas y de tapar una Asamblea Nacional absolutamente inútil e incapaz de hacer el trabajo para el cual han sido elegidos.